Quédate en casa. Sé amable con cada miembro de tu familia. Con Jesucristo todo es posible. Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, soy Graciela, me conocen, del Ministerio de Intercesión. Estamos acá en casa con Humberto, haciendo la cuarentena como corresponde, por lo ya conocido, por esta pandemia, que Dios nos guarde a toda la iglesia. Y bueno, quería darle una palabra del Salmo 103, que dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Siempre ponemos todo en las manos del Señor y Él toma el control de todas nuestras dolencias. Bueno, les hablo para pedir también y para agradecer. Te damos gracias, Señor, porque estamos bien, estamos sanos y sabemos que en la iglesia hay muchas necesidades y muchos enfermos, pero, Señor, tú tomas el control de todo esto. Así que te pedimos por los ancianos de la iglesia, por los que están en los hogares, para que tú los fortalezcas, también fortalezcas a su familia. Te pedimos por Susana Ley, por fortaleza, por sus hijas Cristina y Virginia, por temas personales. También te pedimos por la familia de el señor Raúl, que hace muy poco falleció, el electricista de la iglesia. Fortaleza y consuelo para su familia. También por Martina, la hija de Carolina Zoraire. Seguimos orando por ellas y seguimos orando por los estudios. Sabemos que Dios va a tomar el control de todo este tema de salud que tiene esta bebé. También por Silvia Lundgren, que está internada y todavía no sabemos hasta este momento ninguna novedad, pero sabemos que Dios va a hacer la obra en su vida. Una hermana muy querida de la iglesia. También por las iglesias de Cristo agradecemos por acción comunitaria, por el accionar de la iglesia, por todas las familias que están pasando por momentos difíciles, tanto de enfermedad como económicas, por el trabajo que no pueden trabajar, no tienen ingresos y, Señor, es muy difícil esta situación. Pedimos por Argentina, por nuestros gobernantes, por los ministros, por los gobernadores, para que cada uno, Señor, tenga sabiduría cómo llevar en este momento tan difícil. También, Señor, pedimos para que en cada país de todo el mundo, Señor, tú estés tomando el control. Hay mucha gente que ya no está, pero, Señor, fortalece a su familia, a los que han quedado. También, Señor, pedimos, Señor, por la operación de rodilla de Carlos Ferreño, que hoy está cumpliendo años, y le felicitamos, le damos las feliz cumpleaños y de toda la iglesia, y también estamos pidiendo por su operación, que sabemos que va a ser en el momento que Dios diga. Así que bueno, por el momento nada más, así que doy gracias y gracias a Dios y todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta luego. Cenas Dios hará donde piensas que no hay.
maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Cenas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Agua en el desierto encontraré. La piedra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Siembras Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. ¿Qué tal? Soy Leandro, soy el líder de mayordomía y finanzas de la Primera Iglesia Bautista Loma de Zamora, y en este momento quiero compartir con todos ustedes una pequeña reflexión acerca de los diezmos y la ofrenda. Está en Marcos, en el capítulo 12, del 41 al 44, en el que Jesús pone como ejemplo a esta viuda pobre que, mientras todos los ricos echaban de lo que les sobraba, ella dio todo su sustento, buscando agradar al Señor, y Él la pone como ejemplo en este momento y en este tiempo de cuarentena difícil, desde lo personal, desde lo económico también, con muchos que ven afectados sus ingresos, pero todos confiando en que el Señor no nos hace faltar provisión. Quería compartir esta pequeña reflexión con ustedes, sabiendo que la práctica del diezmo y de la ofrenda es muy importante en los cristianos. Jesús la mencionó como algo importante, y no importa si estás pasando un momento difícil o si tienes mucho o poco, siempre toma esta práctica, no importa si es el 10%, sino es buscar agradar al Señor de esta manera.
Así que en este tiempo en el que no nos podemos ver, no podemos levantar la ofrenda, lo hacemos ahora virtualmente. Los que tengan, digamos, los que puedan disponer de ese dinero en efectivo, pueden tomar la práctica de separar una pequeña porción y cuando nos volvamos a ver, la pondremos todos juntos para el servicio del Señor en su obra, a través de lo que hacemos en las misiones, también en el sostenimiento del día a día de los gastos que la iglesia tiene para desarrollar sus actividades. Y los que puedan, que dispongan de home banking y quieran hacer una transferencia, bueno, puedan comunicarse a través del Facebook de la iglesia para que podamos entrar en contacto. Que Dios los bendiga mucho y a quedarse en sus casas y a cuidarse. Acercándonos a la palabra de Dios en este día domingo, Día del Señor, y quisiera que podamos compartir con ustedes un precioso salmo, que es el Salmo 23, muy conocido por nosotros, que nos va a conducir en estos tiempos de incertidumbre, ¿no? El tema de esta mañana es confiando en tiempos de incertidumbre, ¿no? Estamos sin lugar a dudas, sin saber qué nos sucederá y con un entorno nada seguro. Esto genera angustia, no saber qué va a pasar mañana, si las cosas van a cambiar, si las pérdidas en todos los aspectos serán mínimas, cuándo se saldrá de esta situación. Y sin duda que la incertidumbre genera estrés ya en sí mismo y está tentándonos a también generar algunos problemas de salud mental, de pensamientos turbios, preocupantes, asfixiantes, ¿no? Sin duda que los funcionarios de salud continúan dando medidas que tienen que ver con el sentido común para contener, para reducir, para prevenir infecciones, pero por otro lado se está hablando en este tiempo de esa pandemia económica que está allí también por aparecer. Me ha tocado hablar con algunas personas que están en una situación complicada, ya están en deudas, tienen muchos gastos, no tienen ingresos, y bueno, todo eso sumado a la convivencia full time, difícil de sobrellevar, una situación anormal. Nosotros no estábamos acostumbrados a vivir todo el tiempo juntos, y bueno, con la angustia, con los pensamientos y con todo eso, con el espacio reducido y demás, puede generar situaciones de discusión, desencuentros, bueno, o algunos temas no tratados, ¿no?, en nuestras vidas que afloran en estos tiempos. Sin duda que todo eso que está apareciendo no debemos permitir que nos empujen hacia una destrucción, sino hacia un intento de reflexión y de buscar certezas, ¿no? Sin duda que nosotros somos una comunidad de fe y por más que el templo esté cerrado, la iglesia sigue abierta. No hay una limitación, más allá de la situación geográfica. Por lo tanto, nosotros como iglesia, en donde estamos, tenemos que en primer lugar, en el centro principal de relación y de vínculos, mantener la práctica de la fe en esos aspectos para sobrellevar la situación y también ser de influencia a través de todos los contactos que podemos tener a través de las redes y demás, para otros que no tienen las certidumbres que nosotros tenemos, ¿no? Como comenté al comienzo, el Salmo 23 es un salmo que nos va a ayudar en esto. David, es el escritor de este salmo, el rey, sufrió una permanente incertidumbre, por lo tanto él tiene autoridad en testificar a través de este salmo en esas incertidumbres que vivió. Tuvo incertidumbres en la familia a David, como recordamos la historia, no lo tenían en cuenta, estaba trabajando en el campo, lejos de toda la vivencia familiar. Tuvo incertidumbres como rey, él había sido ungido rey, sin embargo, Saúl, que no había sido desechado todavía oficialmente, lo persiguió, lo acosó, no lo dejaba tranquilo. Los enemigos del pueblo de Dios, que también se topaban con David, lo miraban con malos ojos. Y él en el Salmo 23 testifica de ese antídoto que encontró frente a la incertidumbre.
Lo primero que dice, en la traducción que voy a estar mencionando, dice, tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. En la versión 60 dice, nada me faltará. Es decir, él ve a Dios como pastor, él trabajó de pastor, cuidando las ovejas, y a través de ese trabajo él aprendió de cómo Dios cuidaba de él y cómo proveía, ¿no? Dice, Señor, tú eres en quien puedo confiar, tú tienes provisión para este tiempo de incertidumbre, tú me amas, conoces lo que estoy enfrentando, las necesidades que enfrento, las faltas, ¿no? Pero confío que tú tienes cuidado de mí. Es decir, David experimentó la provisión de todas sus necesidades. Yo mencionaba que en esta semana me tocó tratar con alguna persona que está en una situación preocupante frente a la realidad de la falta de ingresos, de la falta de producción, de ir a trabajar y recibir lo que necesitamos y las cosas que tenemos que pagar. Y que, bueno, se quedarán postergadas y demás, pero la mente vuela y gira en torno a qué va a hacer después que pase todo esto, ¿no? Yo quisiera simplemente, y cuando hablaba con esta persona me vino la palabra de Jesús, que él le dijo a los discípulos también lo mismo que David sentía con su Dios, ¿no? Que los discípulos no deben preocuparse por la vida diaria de una manera excesiva. No debemos, dice, ni estamos habilitados a tener preguntas en cuanto a si me va a faltar algo, en alimento, bebida, ropa. Y Jesús pregunta para reflexionar a sus hijos, ¿acaso la vida que tenemos no es más que la comida y el cuerpo, no es más que la ropa? Y ahí dijo, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, no producen, no trabajan, porque el Padre Celestial las alimenta. Observen a las aves del cielo. ¿Ustedes acaso no son mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todo lo que se preocupan pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan, no cosen. Sin embargo, ni Salomón, el rey hipermillonario, con toda su gloria se pudo vestir como uno de esos lirios. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan en el fuego, tengan por seguro, dice Jesús, que cuidará de ustedes. ¿Por qué entonces tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto. No digan qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Yo pensaba, la realidad esta, ¿no? Esta pandemia económica, Jesús sigue diciendo lo mismo y sin duda que frente a esa realidad Jesús nos desafía a la reflexión, a recordar esa provisión de Dios en el pasado, confiar, dice allá, en ese Padre, como dice, que sabe que tenemos necesidades y que provee, porque su carácter es un carácter de provisión, de amor, de cuidado. Repasar estas promesas de provisión de Dios. Dice, no estamos habilitados para dudar, para cuestionar, para pensar en el futuro de que algo nos va a faltar. Esto es lo que dice la palabra, y cuesta unir la realidad con la palabra, pero la palabra nos invita nuevamente, a pesar de que nuestros ojos ven otra cosa, nuestra cabeza se proyecta hacia un temor futuro, la palabra nos invita nuevamente a confiar en la provisión. Porque el Señor es mi pastor, nada me falta ni me faltará. Y como dice otro salmo, yo fui joven y ya soy viejo, y jamás he visto a un justo, a un creyente desamparado, ni a sus descendientes que estén mendigando pan. Porque el que no negó ni a su propio hijo, sino que el Padre lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?
Entonces, lo primero que nosotros recordamos en esta mañana es que, aunque la realidad es atemorizante, complicada, difícil, prendemos la televisión y dice que van a disparar los precios, que la gente va a tener, que vamos a acercarnos al 2001 y un montón de cosas que asustan. La palabra nos hace recordar nuevamente que Dios es el que provee. Nosotros tenemos a un Padre Celestial que conoce nuestras necesidades y ahí nos paramos. En segundo lugar dice, en verdes pastos me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, dice el versículo 2. Las ovejas necesitaban estos tiernos pastos y el trabajo del pastor era llevar a las ovejas a esos lugares tranquilos para que puedan descansar, para que puedan reposar. Y justamente David lo que está diciendo es que así como él hacía eso por una oveja cuando era pastor, para que pueda dormir bien, para que esté bien, para que no se asuste de depredadores, para que no haya tensiones en esa oveja y pueda descansar, tenía que llevarlas a esos lugares tranquilos, de arroyos tranquilos, para que esa oveja pueda descansar. Y dice que nuestro pastor nos guía a esos lugares dedicados a pastos. Es decir, cuando tenemos pensamientos tensos, ansiedad y angustia en estos tiempos de pandemia, nosotros, dice la palabra, tenemos que orar por todas las cosas. Es decir, estamos orando en los grupos, tenemos temas de oración, estamos orando por enfermos, vemos milagros como lo que sucedió con Pablo en ese trabajo que Dios le dio en un momento donde no hay posibilidades laborales. Pero dice la Escritura que nosotros en estos tiempos tenemos que orar por todas las cosas y decirle a Dios, dice San Pablo, todo lo que necesitamos y debemos darle gracias a Dios porque Él va a proveer. Y si oramos por todas las cosas en estos momentos, dice, experimentaremos la paz de Dios que va a superar todo lo que se pueda entender, porque no se puede tener paz en momentos de angustia, pero dice que vamos a tener esa paz. Y esa paz de Dios va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos mientras vivimos aferrados a Cristo Jesús. Entonces, en los momentos de proyección mental negativa hacia el futuro, preocupaciones asfixiantes, el pastor escucha los temores y dice que nos va a llevar a lugares tranquilos, dedicados a pastos. Va a darnos paz, no como este mundo la da, que es frágil, que no perdura, sino esa paz que inunda procesos de pensamiento para que podamos descansar tranquilos, confiados en el pastor que cuida de nosotros. Dice el versículo 3, Él renueva las fuerzas, Él me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Es decir, frente a esta situación de emociones que aparecen, al menos lo noto en mi vida, temores, angustias, ansiedades, enojos, tenemos razones para protestar por la falta de libertad de movimientos, pero sobre todas estas cosas dice que Él va a renovar las fuerzas como pastor, interiormente, emocionalmente, y aunque no tenemos ni idea cuándo, ni el cómo ni el cuándo va de esta situación, nosotros podemos serenar esas emociones en ese contacto con la promesa del pastor. Por eso dice, el Señor renovará mis fuerzas, confortará mi alma. Es decir, según el verbo que usa acá David, es ir al punto de partida. Es decir, atrás cuando había otras fuerzas, otra confianza, otra perspectiva espiritual, el Señor va a aplacar esas emociones burbujeantes de preocupación. La desesperación dice que se va a achicar con su presencia en nuestras vidas, la confusión va a ceder a la fe y la perspectiva sana de un pastor que cuida de nosotros y nos guía, nos va guiando para que nuestra mente no vaya por caminos de perturbación, sino que nosotros estemos pensando adecuadamente en el Dios que es el Señor de nuestra vida. No sabemos lo que va a pasar, pero sabemos que el Señor está en el trono. Y eso es una gran convicción. Como estuvimos hablando en el verano, oramos desde el trono de Dios. No oramos desde la tierra donde hay todo esto que vemos. Oramos desde el trono de Dios, que es nuestra posición espiritual. Y allí estamos orando para que la realidad a la cual estamos viendo no domine nuestra fe, sino que
la fe en el Cristo que está en el trono domine las circunstancias. Entonces nos guiará por senda de justicia. Según los entendidos, esta senda era conducida por un pastor en un estrecho huella pequeño, serpenteante, subiendo una montaña. Los guiaba por ese lugar para encontrar un lugar diferente al acostumbrado. Es decir, el Señor va conduciendo nuestros pasos. Versículo 4 dice, aunque tenga que pasar por el valle oscuro, no voy a temer, porque el Señor está a mi lado. Su vara y su cayado me protegen y me reconfortan. Y acá está hablando David nuevamente, no solamente cuando subían por esos empinados sendas y para llevar a un lugar mejor, sino que también a veces tenían que atravesar valles oscuros, que eran lugares de árboles muy bajitos, con mucha sombra, y en esos lugares, en esas sombras, en esa oscuridad se ocultaban animales salvajes. Y atravesar esos caminos de oscuridad era un peligro para el rebaño. Pero ahí estaba el pastor, dice, con dos herramientas importantes. Una era la vara, esa vara larga y extensa, que servía no solamente para conducir al rebaño, sino también para proteger al rebaño. Y otra era el cayado, que era una vara alta, pero con una curvatura en la parte de arriba, que hacía que si la oveja se desviaba por la oscuridad, estiraba ese cayado y lo volvía de vuelta al rebaño. Es decir, los lados oscuros, los lugares proclives a los accidentes, los lugares que proclives al miedo y demás, dice que David, así como la oveja no tenía miedo porque sabía quién conducía su futuro, también David sentía lo mismo con Dios. El Señor está conmigo. Esto no es una utopía, el Señor está conmigo. Esto fue una realidad para que todas aquellas personas en la palabra de Dios que tenían grandes desafíos donde había que atravesar valles de oscuridad, de incertidumbre, de miedos y de desafíos que eran más grandes, los desafíos que ellos mismos, tuvieron la presencia de Dios. Recordemos a Moisés, que reclamó esa presencia: si vos no vas conmigo, yo no quiero moverme. Y Dios lo acompañó. Al que se sentía incapaz, a Jacob, que tenía temores por todos lados porque había maltratado a su hermano y tenía miedo de la venganza de su hermano, y él se aseguró de la presencia de Dios y dice: yo estoy contigo, Jacob, te guardaré. Y esas palabras hicieron que Jacob fuera diferente y se moviera diferente. Josué, que tuvo el gran desafío de ser el conductor del pueblo después de Moisés, un gladiador de la fe, un hombre venerado, un hombre que con una conducción y una mansedumbre tremenda, Josué tomó ese rol y escuchó que el Señor le dijo, a pesar de que parece que la sombra de Moisés es muy difícil de superar: como estuve con Moisés, Josué, estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y como vimos en unos devocionales, si tenemos que pasar por aguas profundas y ríos tempestuosos y atravesar el fuego de la aflicción, dice, el Señor va a pasar por nosotros en todas las circunstancias. Por eso cuando le está diciendo a los discípulos, antes de ascender a los cielos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, por eso David decía, la presencia de Dios para mí es suficiente. Eso es lo que uno tiene que ver. ¿Qué estamos mirando en medio de este valle de sombras? ¿En qué se depositan nuestros pensamientos? El ejercicio precisamente que tenía David era, yo tengo que atravesar esas cosas recontra difíciles e inseguras, pero yo miro al pastor. Y él tiene una vara y él tiene un cayado. Es decir, reflexiona en ese pastor que cuida de mí y que nada me va a pasar sin que ese pastor lo permita. Max Lucado tiene un libro que habla mucho de esto del cuidado de Dios, y quisiera leer algunas frases que realmente impactaron mi vida cuando la leí, preguntándose sobre Jesús, ¿no? ¿Cómo soportó Jesús el terror de la crucifixión? Primero fue al Padre con sus temores. Fue ejemplo de las palabras del Salmo 56 cuando dice, en el día que temo, yo en el Padre confío. Y ahí Más Lucado dice,
haga lo mismo con sus temores. No eluda los huertos de Getsemaní que vienen en su vida, entre en esos huertos, en esos valles de sombra, ¿no? Pero no entre solo. Mientras esté allí, sea honesto. Se permite golpear el suelo, se permiten las lágrimas, y si su sudor se convierte en sangre, como fue con Jesús, usted no va a ser el primero, al maestro le pasó. Haga lo que Jesús hizo en ese Getsemaní, abra su corazón, sea específico. Jesús lo fue, le pidió al Padre, pasa esta copa. Dígale a Dios el número de su vuelo, cuéntele la longitud de su discurso, déle a conocer los detalles del cambio de trabajo. Él tiene mucho tiempo para escucharlo. También tiene mucha compasión. Él no piensa que sus temores son necios o vanos. No le dirá, anímate, mantente firme. Él ya pasó por eso, sabe cómo se siente. Él sabe lo que usted necesita. Por eso condicionamos la oración como Jesús lo hizo. Si quieres. ¿Quería Dios? Sí y no. No le quitó la cruz, pero le quitó el temor. Dios no acalló la tempestad, tranquilizó a los marineros. ¿Quién dice que no hará lo mismo por usted? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No mida la altura de la montaña, hable a aquel que la puede mover. En vez de llevar el mundo a sus espaldas, háblele, ore al que sostiene el universo con las suyas. Tener esperanza es mirar hacia adelante. Ahora bien, ¿hacia dónde usted está mirando? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira el pastor, hermano, mira el pastor en estas circunstancias. Y termina con los versículos 5 y 6, donde dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras, ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, con seguridad, que la bondad y el amor inagotable del Señor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré para siempre. Hay dos imágenes que presenta acá David del trabajo del pastor. Una era el pastor que se preocupaba por las víboras, esas culebras marrones que vivían bajo la tierra, y se sabe que esas víboras de pronto saltaban de algún agujero y mordían a la oveja en la nariz. La mordida lograba infectarla y hasta la oveja podía morir. Era como el coronavirus, algo invisible, de pronto aparecía, ¿no? Y como defensa contra ello dice que el pastor derrama aceite formando un círculo alrededor de la cueva de las víboras, y también aplicaba el aceite en las narices de los animales. El aceite en la cueva de la víbora lubricaba la salida y evitaba que la víbora saliera. Y el olor del aceite en la nariz de las ovejas repelaba las víboras. El pastor, en un sentido muy real, dice, preparaba mesa o banquete en presencia de sus angustiadores. Jesús hizo lo mismo por nosotros, enfrentó al diablo y triunfó en la cruz, derrotó a la serpiente antigua, y dice que Él nos ha ya dado una victoria, un lugar en la mesa de victoria. No peleamos nosotros por la victoria, sino que peleamos desde la victoria. Hay una gran diferencia. Una cosa es pelear para triunfar y otra cosa es pelear desde el triunfo. Y también ese aceite, que era para protegerlo de la serpiente, también se ponía en las narices para repeler a los insectos y prevenir los conflictos y las curas de las heridas, ¿no? Los insectos fastidiaban a las ovejas, se le podían meter en las narices y confundirlos. Moscas y mosquitos y otras cosas en el verano torturaban, ¿no? A las ovejas. Entonces se le ponía aceite para que las ovejas, no tuvieran, digamos, ese problema, y que los huevos de esos insectos no se pusieran en sus narices y sus cabezas no golpeaban para sacarse ese ruido por los insectos. Si no tenían ese aceite, iban y golpeaban contra los árboles, confundida, ¿no? por todo ese ruido interno. Y acá aparece también esa imagen, ¿no? Se meten, y si quieren meter en estos momentos de dificultad, algunos pensamientos que no vienen de Dios. Y tratan de meterse como esas moscas molestas o esos mosquitos molestos y nos intentan confundir, ¿no?
Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestros pensamientos, no pensemos mal del otro, y más de la persona que nos está acompañando en esta cuarentena. Dejemos que el aceite suave del Señor, que son sus pensamientos a través de su palabra, puedan ser los que gobiernen nuestra mente. No nos hagamos historias, no seamos históricos. A veces somos tan históricos que en estos tiempos de aguante y de estar juntos y más unidos y en paz, sacamos historias del pasado en nuestra familia, que son como insectos que se meten en la nariz y nos confunden. Y en lugar de estar focalizados en la fe y en el pastor, estamos focalizados en un conflicto, en una situación, y nos golpeamos las cabezas como las ovejas lo hacían cuando no tenían esta protección, contra los árboles y tratando de sacar esos pensamientos perturbadores. Las ovejas, si no tenían esta protección, se herían unas a otras. Y las heridas del pasado no deben convertirse en una infección en este presente. Somos llamados al perdón, somos llamados a la restauración, somos llamados a superar, a no ser históricos ni histéricos, a ser ovejas tranquilas que están allí en ese lugar de verdes pastos, en arroyos tranquilos, llenos de la paz de Dios en un momento mientras todo el mundo se perturba, en esas ovejas que confían en la provisión del pastor, que va a dar de los pastos, que no nos va a faltar nada, en esas ovejas que aunque tengan que caminar por pequeñas huellas y subiendo montañas o atravesando valles oscuros de aparentes peligros, confiemos en la presencia del Señor, que con su vara y con su callado nos da aliento. Dios no quiere la enemistad, Dios quiere la compasión unos para con otros. Y Dios quiere que seamos ovejas sanas, no que arrastremos heridas del pasado, no que nuestras mentes sean confundidas con insectos que entran y perturban un proceso de pensamiento donde en lugar de estar confiando, nos agredimos o hablamos negativamente o caemos en una perturbación que no es propia de un hijo de Dios. Dice Jesús, como leíamos en esta charla, los que no tienen fe se comportan de esta manera. Pero ustedes tienen un Padre que sabe lo que necesita. Y por eso hace ese recorrido por la naturaleza, diciendo, si en la naturaleza hay equilibrio y orden y no falta nada, ustedes que son más especiales, ¿acaso yo les voy a dejar de algo que necesitan tener? No nos irritemos, no nos demos cabezazos, no nos sintamos muy mal porque no nos podemos congregar. Como dije al comienzo, Dios permite esto, está en el trono. Y aunque no estemos juntos en un edificio, somos la iglesia y nos tenemos que apoyar unos a otros, más en estos momentos. Y tengo la convicción de que la satisfacción espiritual está en la vivencia con el pastor, no en lo que hagamos para el pastor, no en el servicio que podemos tener en la oficialidad de una congregación, sino en la relación con el pastor. Por eso decía, mi copa está rebosando. ¿Por qué decía esto? Porque ese conocimiento de Dios le daba tanta satisfacción que rebosaba de alegría. Y aunque David vivía en la incertidumbre y perseguido por enemigos y era incomprendido, David veía en el Padre a un pastor que lo cuidaba de todas esas cosas. Sí vamos a sufrir como ovejas, porque las ovejas son débiles, torpes, proclives a herirse y demás. Pero la Biblia dice que el Señor sana a los quebrantados de corazón. La oveja no entiende por qué el aceite repela las moscas, no entiende cómo el aceite cura las heridas, pero lo que sabe es que el pastor está con ese aceite para curar. El pastor está con ese aceite para que superemos de una buena vez las historias del pasado. Tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, dice el versículo 6,
y en la casa del Señor viviré para siempre. No hay límites para la benevolencia de Dios, dice. No mide su bondad el Señor con cuentagotas, como un farmacéutico, ni mide sus copas lenta y exactamente gota por gota. La manera de Dios es siempre numerosa. Él sobreabunda en amor, sobreabunda en interés, sobreabunda en preocupación por nosotros. San Pedro decía, Él cuida de nosotros. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Sin duda que la fe, y cerramos con esto, hermanos, la fe del cristiano se proyecta más allá de esta vida. Voy a preparar un lugar para ustedes, le dice Jesús a los apóstoles. Una casa en los cielos, una morada en los cielos, y allí estaremos para siempre. Y acá David decía lo mismo, en la casa del Señor viviré para siempre. Es decir, la temporalidad de esta vida, los años que nos toquen vivir, sin duda vamos a llegar a un término alguna vez. Pero dice, en esa casa espiritual, en los cielos, lo cual es real, viviremos por siempre con el pastor. Por lo tanto, vale la pena, hermanos, en este tiempo de incertidumbre, tener certidumbres. ¿Cuáles son las certidumbres? El Señor es mi pastor, nada nos faltará. Él confortará nuestra alma, Él renovará nuestras fuerzas, y aunque tengamos que atravesar valles de oscuridad y de temor y de angustia, el Señor con su vara y su cayado va ahuyentando a todos los enemigos, por lo tanto no temo mal alguno. Y cuando hay víboras que pueden aparecer y insectos que se pueden depositar con pensamientos en la mente que son de paranoia y de persecuciones y de historias del pasado, el Señor dice que nos sana, nos cubre con su aceite y prepara un banquete en las mesas donde hay angustiadores que quieren devorar nuestra paz, y termina diciendo, confío que el amor y la bondad me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por siempre. Alentémonos unos a otros con estas palabras. Que el Señor nos bendiga. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener en sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Su tierno amor se muestra en cada amanecer, que viene al quebrantado pecador para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios desde hoy
está en Dios hasta el su palabra y su virtud hasta el final.